y optó por renunciar a su militancia. Conversamos esta noche con el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro. Un gusto poder compartir con usted en el noticiero. ¿Se equivocó el presidente al defender esta jornada a la delegada del Biobío, Daniela Dressner, también al Ceremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández? Todo esto, por supuesto, en el escándalo que se ha originado a propósito de la Fundación Democracia Viva. ¿Se equivocó el presidente? Mira, el presidente yo creo que está equivocando la lectura de la situación que está ocurriendo en el país, porque esta no es una situación solo de Antofagasta, solo del Maule, sino que también en la región del Biobío, y no sabemos si hay, al parecer, ahí en Rancagua también. Entonces, hay una operación mucho más profunda que lo único que provoca esto es justamente generar un escenario de incredibilidad hacia la política y también hacia el gobierno. Y el principal afectado es el presidente. Entonces hay una mala evaluación a esta defensa ultranza, a este proteccionismo, he dicho yo, de quiénes son los afectados, los involucrados en todo lo que ha sido esta operación de estas fundaciones que han tenido recursos traspasados desde el Ministerio de Vivienda para fines que no están claros, que no están explicitados públicamente y que no sabemos cuál ha sido el uso para los objetivos que se pidió, cuánto ha sido para remuneraciones, por ejemplo, y quiénes son además otros involucrados que están en esta situación. Y en el caso específico de la delegada Dressner, que es de su región, ¿por qué el presidente no debería salir a defenderla, digamos, en estos términos? Mira, él considera bueno, ella es parte del riñón de Revolución Democrática y ahí evidentemente hay otros próceres de Revolución Democrática que efectúan también la presión, a mi entender, necesaria para poder provocar esta protección. Creo que debilita la presencia del presidente en la región y eso no se ha cuantificado en la profundidad que significa eso, porque la habilitación que ella debe tener, por lo tanto, para sentarse a conversar y a dialogar en representación del presidente de la República con actores políticos, sociales, empresariales, culturales en la región, es una situación muy compleja la que se está viviendo. De ahí entonces que esta defensa institucionalizada, a mí no me parece, y creo que las decisiones que el presidente tiene que tomar tienen que ser en función de reponer la confianza en la política, de reponer la confianza en el gobierno del presidente Gabriel Boric, de reponer la confianza en esta propuesta para establecer el mayor y más profundo bienestar para los chilenos a partir de su gobierno. Creo que eso es lo que está en cuestión y eso es lo que tenemos que, por lo tanto, sopesar. ¿Usted ve un giro? Muchos han dicho hay un giro de las primeras declaraciones del presidente cuando dijo, por ejemplo, no pongo las manos al fuego, a esta defensa el día de hoy que sorprendió a muchos, ¿no? Que varios parlamentarios oficialistas han salido a manifestar su extrañeza. Sí, me pareció raro, pero al mismo tiempo él agrega que si que tuviera otros antecedentes, esto cambiaría. O sea, lo deja ahí, pero creo que no debe exagerar el presidente en la defensa. Se llevó el problema a la moneda, dijo el diputado Aedo. ¿Usted considera lo mismo? Por supuesto, está instalado ahí en la moneda, está instalado en el gobierno y eso es lo que preocupa, porque es la figura del presidente de la República. El presidente no es un fusible, el presidente tiene que actuar como estadista, tiene que tener la visión por sobre todo y para eso tiene sus ministros y para eso tiene su subsecretario y para eso tiene todo lo que son los delegados o delegadas, los Ceremi, en fin, los encargados de los programas. Ellos son los que tienen que dar respuestas frente a esta chambonada de marca mayor que debilita además uno de los principales hitos, de las banderas principales que tenía esta nueva generación que venía a la política a administrar el Estado, a entregarnos por lo tanto las pautas de conductas éticas y morales que se ven debilitadas y en el piso. Creo que debe preocuparnos porque está en juego, reitero, la credibilidad ahora del presidente, del gobierno del presidente, por esta embarrada y chambonada de marca mayor que tiene que ver con la probidad y la confianza en la política. Le quiero preguntar por su correligionario, por el ministro Montes. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de su gestión desde que estalló el escándalo? Porque hay muchos que dicen que incluso su mismo cargo está en riesgo a propósito de lo que está ocurriendo. Mira, el ministro Montes yo lo conozco durante muchos años porque estuvimos juntos antes de los 80 en la política. Él tiene que ver con una historia hermosa, épica en la política, de recuperación de la democracia, de lucha contra la dictadura, de una persona proba, que muy capaz.
inteligente y comprometido con el proceso de profundización de la democracia, de superación de la pobreza, de la probidad en la política y por lo tanto me preocupa la situación que él vive desde ese particular punto de vista. Montes representa un activo en la política chilena respecto de cómo se tienen que hacer las cosas para que haya confianza de los chilenos en la política y en los políticos. Y por tanto tengo una preocupación cierta respecto de lo que él pudiera estar viviendo y lo que tendría que enfrentar a futuro con esta situación que vive su ministerio. Sí, su compañero de bancada, que ha sido muy crítico en esta oportunidad, Fidel Espinosa me refiero, escribió: el ministro Montes, dice él, por su soberbia, por cero diálogo, puede caer estrepitosamente. El Ministerio de Vivienda, ¿en qué porcentaje subieron los tratos directos? ¿No creen que con esta resolución dieron manga ancha a los Ceremis para hacer lo que quisieran? Esto lo tuitea esta mañana, digamos, después de la reunión que tuvo el ministro con algunas fundaciones anoche ahí en la cartera. ¿Usted comparte ese diagnóstico y esa evaluación que hace Fidel Espinosa? Lo que se pone en riesgo es esta forma de trabajo público-privado en donde las fundaciones y corporaciones eran las que estaban recibiendo los recursos públicos, no solamente en el Ministerio de la Vivienda, también hay en otros, ¿ya? Y se pone en riesgo por estas malas prácticas que hemos constatado en el último tiempo. De ahí entonces que yo más bien lo miro desde otro enfoque. Es esta forma de hacer política pública para darle más velocidad que se pone en riesgo la continuidad de los tratos directos que nunca han sido aconsejables dentro de la administración pública. Yo fui alcalde de Talcahuano, conozco de estos temas. Lo segundo es que se pone en riesgo también la colaboración pública-privada para poder resolver problemas de la administración pública con mayor celeridad y por tanto dar cumplimiento a las promesas y compromisos que se hacen con la comunidad, sobre todo en el Ministerio de Vivienda, donde tenemos una crisis en la construcción de viviendas y que complica mucho. Entonces, eso es lo que puede caer al piso, a mi entender. Le pregunto finalmente por el otro ministro que está en entredicho, no por su actuación directamente, sino por ser fundador de Revolución Democrática y porque ha generado también varias enemistades, incluso en el propio oficialismo, es Giorgio Jackson. ¿Qué piensa usted de la continuidad de Giorgio Jackson en el gabinete y si ve que él tiene responsabilidad desde el punto de vista de lo importante que es para ese partido, para Revolución Democrática, que está viviendo en el centro de este escándalo? Él tiene un problema, él ha sido el aladí de justamente representarnos a todos la superioridad moral. Él ha enarbolado justamente una de las banderas que permitía, ¿cierto?, al Frente Amplio particularmente tener, diría yo, una principal baluarte que era el ser impoluto, el tener transparencia, el ser confiable, pero creo que los hechos derriban esta bandera y derriban la tesis que tenía Giorgio Jackson de tener esta superioridad moral sobre el reto porque había una escala de valores superiores respecto de todos nosotros. Creo que la vida a veces es más dura y nos muestra caminos que a veces están establecidos para que pasen por allí personas, pero la debilidad y la mala formación valórica de muchos y muchas hace que caigan al piso violentamente este tipo de programas y este tipo de banderas que lamentablemente se van al piso y son necesarias en la política. Creo que también él está en una situación muy complicada. Bien, senador Gastón Saavedra, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. No, muy amable, muchas gracias, Álvaro. Que esté muy bien. Vamos a